Bueno, vamos a continuar adelante con este otro segmento. Este segmento titulado El uso de ilustraciones en un sermón. El uso de ilustraciones en un sermón. Las imágenes son para el discurso lo que las ventanas para una casa. Hacen entrar la luz del argumento en las mentes más obtusas, a quienes las ideas abstractas resultan pesadas y a veces incomprensibles. Es decir, a veces no podemos captar el mensaje si no es que se nos dan ciertas ilustraciones o imágenes o ejemplos y ya se nos hace más clara la idea. Hay personas que batallan mucho en entender ideas abstractas. Una idea abstracta es una idea, es algo que está en la nube, no se mira, no se puede apreciar. En ese sentido necesitan muchas personas las imágenes. Las imágenes son ilustraciones o las ilustraciones son imágenes para poder ver y entender mejor el mensaje de la palabra de Dios. El ejemplo de Jesús nos autoriza y estimula para el empleo de ilustraciones en la predicación. Hasta la cara de los pequeños se ilumina cuando el predicador empieza a contar alguna anécdota para ilustrar su sermón. Pero aun cuando las ilustraciones son de grande utilidad, no se debe abusar de su uso. Hay sermones que resultan enflaquecidos por un exceso de metáforas o anécdotas. Dicho uso excesivo puede hacer que la gente preste demasiada atención a las anécdotas y olvide los argumentos y exhortaciones de un sermón. Por eso es importante que tengamos un uso bien medido de las ilustraciones. Debemos recordar que nuestro objeto no es entretener o divertir a las personas, sino hacerles sentir las verdades espirituales, volver el espíritu de nuestros oyentes del objeto principal del sermón para fijarlo en imágenes complacientes puede resultar perjudicial. Es decir, no se puede desviar la atención del sermón, de la palabra, por una anécdota o historia que uno cuente. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado. Las anécdotas han de ser usadas únicamente en los lugares apropiados y deben ser ellas mismas adecuada ilustración del argumento que se viene exponiendo. No hay nada peor en un sermón que una anécdota colocada forzadamente en algún lugar que no le corresponde. Eso es lo peor, que el predicador cuente una anécdota para tratar de ayudar al punto que viene, pero no machee, no pega. Entonces, en un sermón se utilizan ilustraciones, historias, anécdotas para enriquecerlo, pero también para que la gente comprenda mejor el mensaje. Si no tenemos ninguna anécdota bien adecuada e ilustrativa, no usemos ninguna. Es 1000 veces preferible un sermón con pocas o sin ninguna anécdota que un sermón repleto de ilustraciones que no encajan con el argumento. ¿Sí? Es mejor no utilizarlas. Acerca de las anécdotas están las anécdotas humorísticas. Las anécdotas humorísticas son aquellas anécdotas que hacen reír a la gente o que traen cierto humor a las personas. Y no está condenado el uso de anécdotas humorísticas. Al contrario, estas son las más gratas y mejor recordadas.
pero debe tenerse sumo cuidado en que no traspasen el límite del humor, que no sean burdas o triviales, es decir, que no sean de vulgares o que no sean que hagan sentir mal a las personas. Yo he escuchado predicadores que han traído anécdotas o historias humorísticas y después a la gente le coge una risa, están riéndose y no paran de reír por lo que se dijo. Ya ese predicador echó a perder el mensaje, porque debe tener cierto humor, pero un humor que no sobrepase el límite. El púlpito es un lugar sagrado a los oyentes que acuden a escuchar la palabra de Dios y esperan recibir pensamientos dignos y de acuerdo con el propósito a que está destinado. Un ejemplo de anécdota humorística pero adecuada es la de un nativo que acudió acongojado al misionero porque su perro había devorado algunas hojas de la Biblia. El misionero le dijo que no se preocupara porque podía ofrecerle otra Biblia por poco dinero. El nativo replicó que lo que sentía no era la pérdida del libro, sino del perro, ya que le había observado que este libro, la Biblia, tiene la virtud de hacer volver mansas a las personas, y temía que dicho efecto se produjera en su magnífico perro cazador. Ya, tengo que explicarlo porque algunas veces no se entiende por el español que está utilizando aquí el escritor. Pero el perro de este hombre, de este indígena, se había comido unas hojas de la Biblia. Fue al predicador asustado. El predicador, pensando que se trataba de la Biblia que había roto el perro, le dijo, no, pues no te preocupes, aquí está otra Biblia. Pero el indígena le dijo, no, es que no me preocupa el libro, me preocupa mi perro que se comió las páginas de la Biblia y esa Biblia o ese libro hace mansas a las personas, pero mi perro es un cazador, él es un guardián, no quiero que se vaya a hacer manso. ¿Sí? Eso puede ser una anécdota que tiene cierta gracia, pero no pone a reír a las personas tanto. ¿Cómo referir anécdotas? Lo más esencial en las anécdotas es el modo en que son contadas. Una anécdota excelente puede producir muy poca impresión a los oyentes si es contada con indiferencia. No, hay que saberlas contar. El buen narrador de anécdotas debe mostrarse él mismo interesado en lo que cuenta y mantener el interés del auditorio contando los incidentes de la anécdota, por orden sin adelantarse a revelar el final del caso para que se mantenga latente el espíritu de sorpresa. ¿Ya? Si cuenta el final primero, ya echó a perder el asunto. Las anécdotas deben de contarse de una forma clara, con una gracia que caigan bien y no contar el final primero, ¿verdad? Sino contarlas como debe de ser. El uso de anécdotas es muy bueno en los sermones, siempre y cuando éstas puedan utilizarse adecuadamente. Muy bien, voy a brincarme esto, hermanos, aquí porque es mucho. Parece de poco interés y sin embargo es importante la forma entonces de empezar a referir la anécdota. Hay predicadores que tienen siempre una misma forma. Por ejemplo, recuerdo haber leído. A la gente no le interesa si el predicador ha leído la anécdota o la ha oído contar. Y todavía es peor cuando el predicador dice, recuerdo haber leído en un libro. Es todavía menos importante para el público si lo ha leído en un libro o en una revista. La anécdota no importa de dónde la haya leído o sacado el predicador. A la gente no le importa de dónde la sacó, le importa la anécdota. Por lo tanto, se debe evitar cuidadosamente en los sermones estas frases ociosas
que no van a resultar interesantes. Es mucho mejor empezar diciendo, en cierta ocasión ocurrió tal o cual cosa. O también, existía en el país tal o cual tal cosa. Este detalle no es ocioso, pues la gente le gusta que le cuenten historias verdaderas y la referencia de dónde tuvo lugar el incidente, pues no es tan importante, ¿verdad? Anécdotas personales. En mayor medida, se acrecienta el interés del público cuando el predicador puede contar algún caso vivido por él. Los grandes predicadores tienen generalmente un arsenal de incidentes de su vida que usan como ilustraciones de sus sermones. Yo personalmente estoy opuesto a esto, pero es muy común en los predicadores, ¿verdad? Muy común. Lo explico enseguida. Es decir, muchos predicadores suelen usar anécdotas personales para sus sermones. Me recuerdo que íbamos mi esposa y yo, o mi hijo y yo, y nos pasó esto y esto y esto. Ya son anécdotas personales. Sin embargo, debe evitarse cuidadosamente la pedantería al referir tales casos y el uso excesivo del pronombre personal yo. Procúrese sustituirlo tanto como se pueda por el plural, nosotros. Si en el hecho han intervenido varias personas, pues ello dirá mucho en favor de la modestia del predicador. De hecho, el predicador nunca debe hablar de sí mismo, salvo que sea muy necesario en el tema que está tratando. Otro peligro al contar anécdotas personales es el de referir casos triviales o poco ilustrativos por el purito de hablar el predicador de sí mismo, es decir, por el deseo de hablar de sí mismo. Un incidente que al que lo ha vivido puede parecerle muy chocante e interesante, puede resultar intrascendente y aburrido para el que lo oye contar. Pero nunca le será para un auditorio inteligente si el caso ilustra verdaderamente el argumento o contiene una evidente lección moral o espiritual. Es decir, en este tipo de anécdotas personales se debe tener mucho cuidado de cómo se usan, porque tal vez para el predicador puede ser una anécdota o un hecho muy resaltante, pero para las personas no lo es. Entonces es innecesario. Distribución de las anécdotas. Las anécdotas deben ser bien distribuidas, es decir, durante el sermón. Si la persona tiene más de una anécdota para su sermón, las debe de acomodar bien durante su sermón. Es magnífico el sermón que puede tener una anécdota para ilustrar cada uno de sus puntos principales. Es mucho mejor si la anécdota puede ser puesta al final del punto, pero no siempre es posible. Muchas veces se nos ocurren anécdotas que ilustran un punto secundario o una frase del sermón. Evítese, empero, poner una anécdota para ilustrar una simple frase, si ésta no es muy importante y contiene la esencia de un punto del sermón. En tal caso, parece puesta solamente para dar lugar a la anécdota. Tiene que ser la anécdota para el sermón y no al revés. Es decir, no se trata de meter anécdotas solamente para poner más contenido en el sermón. Por todo lo contrario, entre más anécdotas se ponen, más pobre se hace el sermón. Solo las anécdotas deben estar bien distribuidas. ¿Pueden usarse dos anécdotas para ilustrar un mismo pensamiento? Sí, pero de ningún modo deben ser contadas una detrás de otra. En realidad yo aconsejo muy poco que ustedes utilicen dos anécdotas para un mismo pensamiento. Ya es muy repetitivo, pero
en las leyes de la homilética es posible. El poder del Evangelio para transformar las almas puede ser bien ilustrado por la antes referida anécdota del nativo y la Biblia con su perro. ¿Ok? Y también por algún caso de conversión. Por ejemplo, el del borracho de nacimiento, quien después de convertirse vendiendo periódicos en una taberna, fue invitado por sus antiguos compañeros y al negarse a beber le arrojaron la cerveza en la cara, diciéndole: si no te la tomas por dentro, pues te la vas a tomar por fuera. El hombre, arremangando un brazo, les mostró sus fuertes músculos y dijo que en otro tiempo habría empezado una pelea, pero ahora no hacía sino perdonarles, y así se limitaba a enjugarse la cara, encomendándoles a la gracia y misericordia del Señor. Bueno, esta es una anécdota, ¿ok?, que ilustra la forma en que este borracho anterior se convirtió. Y bueno, pues ahora les enseña sus músculos y les dice: si fuera antes, ya te la había partido, ¿verdad? Pero ahora, porque ya me convertí, entonces no. Bueno, esa es una anécdota. ¿Ya? Si contásemos la segunda anécdota, es decir, esta, inmediatamente después de la primera, mientras aún no se conserva el sentimiento de júbilo en el auditorio, se perdería totalmente el sentido de importancia de esta segunda. ¿Sí entienden? La anécdota del perro, del indígena, el perro que se comió la Biblia, y luego ponerle esta pegada, pues obviamente chocarían. No van. Muy bien, hermanos, pues eso es lo que son el uso de anécdotas en el sermón o de ilustraciones en el sermón. Todo esto es muy importante. Hemos hablado de la introducción, hemos hablado de la conclusión y hemos hablado del uso de anécdotas dentro del sermón. Pero antes de proseguir adelante, vamos a hablar sobre el mensajero, sobre la personalidad del mensajero. ¿Y por qué es importante que hablemos del predicador? Bueno, porque es muy importante. Ustedes se van a dar cuenta por qué es tan importante. El predicador es el vocero, es el que va a llevar el mensaje, que ya expliqué al principio en la primera sesión de la entrada, lo que Dios le dio. Bien, pues vamos a hablar entonces en este segmento del predicador, ¿verdad?, de su personalidad. La personalidad del predicador tiene mucho que ver con el efecto de su mensaje. Un pintor puede ser un canalla y sin embargo hace una pintura que será admirable en gran manera. ¿Sí? Tenemos pinturas que pueden costar hasta millones de dólares y la persona que las pintó es un canalla, es un cretino, es una persona mala. Un escritor puede ser inmoral, hablar malas palabras, ser un borracho y todo lo que usted quiera. No obstante, puede producir un libro que le traiga mucha fama, incluso que le dé mucho dinero, aunque él sea una persona muy inmoral. Pero no es así con el predicador y su sermón. Son íntimamente unidos los dos. En verdad, el sermón ha de ser la expresión de una vida y experiencia del predicador. Si no es así, lo que se llama su sermón no será sino metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Verdad? Yo hablaba de esto el miércoles un poquito. No importa lo que nosotros digamos, si nuestra vida, ¿ok?, si lo que nosotros vivimos es contrario a lo que decimos, entonces va a ser puro ruido, ¿ok? Puro ruido, no más. La verdad tiene que llenar al predicador antes que él pueda proclamarla con poder que convenza.
Aunque es cierto que un predicador desconocido puede engañar a la gente y aún puede haber almas convertidas a Cristo, sin embargo, si ese mismo predicador permanece en el mismo lugar hasta que le conozcan, sus predicaciones llegarán a ser inútiles y aún perniciosas, es decir, buenas para nada. Por tanto, se ve que la preparación para el ministerio del Evangelio no consiste en ciertas reglas para hacer sermones o la manera de darlos, sino en el desarrollo del mismo predicador. ¿Sí? Todo lo que ya les enseñé es bueno, pero no podemos descartar esto. Si ustedes van a ser predicadores el día de mañana, tienen que cuidar su vida, ¿sí? Tienen que cuidar su vida, porque su vida va a hablar más que sus palabras. La personalidad del predicador. ¿Qué clase de hombre debe ser el predicador? ¿Qué elementos de su carácter necesitan ser cultivados en el desarrollo de su personalidad? Porque es importante la personalidad del predicador. Porque en una clase de homilética, si esta fuera una clase de oratoria allá en la Universidad de Miami, FIU, o en alguna otra universidad, ni siquiera estaría incluido en el pensum. No, ¿para qué? Pero no así nosotros, no así el Señor. Es una necesidad que nosotros aprendamos sobre este tópico. Pues vamos a ver algunos puntos importantes de la personalidad del predicador. El predicador no ha de ser imitador. ¿Qué quiere decir eso? Imitador. Cada sermón que predica debe ser marcado con su propia personalidad y expresado en su propia manera. Cada hombre tiene su individualismo que debe marcar la obra que el Señor le ha dado para hacer. Muchos hombres han fracasado en su ministerio porque no estaban listos a hacer como Dios los había hecho. Ellos querían imitar a otras personas. Y es cierto que hay que imitar lo bueno y hay que imitar muchas cosas de las personas, pero no la personalidad. Cada uno tiene la propia. Se debe notar que los hombres que copian las maneras de otros predicadores que han tenido buen éxito, casi siempre copian sus faltas y no sus virtudes. Y haciendo esto se hacen ridículos al extremo. El predicador debe expresar su propia personalidad lo mejor que pueda, consagrándose al Señor y siendo lleno del Espíritu Santo. De esta manera satisfacirá su necesidad o su sinceridad, honrará a Dios y será la mejor bendición al pueblo. Yo me recuerdo, había unos muchachos en una iglesia que imitaban a un predicador afroamericano muy famoso, no voy a decir el nombre por ética. Imitaban la forma de vestir, los trajes que él usaba, un tipo de traje exclusivo, usaban los trajes que él usaba, hablaban las palabras que él hablaba, incluso el tono de voz que él utilizaba. Se había impregnado este predicador en ellos. Bueno, eso es lo que estoy hablando aquí. Tenemos que tener nosotros ese cuidado. La imitación es buena hasta cierto punto, sí. Imitamos los valores, imitamos ciertos rasgos de hacer el trabajo, pero nosotros tenemos nuestra propia personalidad. Número 2. Debe de ser hombre de profunda piedad. Esta es la personalidad del predicador. Un hombre de profunda piedad. En las cartas de Pablo, ya anciano, al joven Timoteo, aquel le exhorta muchas veces a la pureza, a la piedad, al buen comportamiento. Lo que somos habla más fuerte que lo que decimos.
y ciertamente de una manera efectiva. Entonces nosotros tenemos que vigilar esto. Pablo le aconseja a Timoteo que él sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe, amor, pureza. Eso es lo que se espera del predicador. A eso se conoce como la profunda piedad. ¿Ya? El predicador tiene que ser limpio en los hábitos de su vida. No ha de tener ningún hábito malo, no ha de tener ningún hábito impuro, ninguna vida secreta. El que peca secretamente, Dios lo avergonzará en público. La vida de David es una ilustración de esa verdad, ¿verdad? Él pecó en secreto, pero después su pecado salió en público. Entonces el predicador debe cuidar su persona. Debe cuidar su persona. Debe ser un hombre puro, un hombre limpio. ¿Ya? Así que si alguno se limpia, dijo Pablo a Timoteo, de estas cosas será instrumento para la honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero también debe ser un hombre que habla verdad. Estamos hablando de la personalidad del predicador. Un hombre de verdad. Un hombre, una mujer que habla verdad. La exageración es una forma de mentir. Cambiar la verdad es mentira. El predicador no ha de mentir aún para hacer una ilustración. Es decir, pues yo me recuerdo que una ocasión levanté mis manos y cayó fuego del cielo, cuando no es cierto. No lo puede decir si no es cierto. La vida del predicador es una mentira si pretende ser lo que no es. La piedad en el hogar debe acompañar la piedad en el púlpito. Otra vez, la piedad es lo bueno, la vida honesta, la vida pura. Eso es la piedad, la vida de amor. ¿Ya? El predicador debe ser un hombre que habla verdad. Y tenemos que decir la verdad a Dios y ante los hombres. Si hemos hecho votos a Él, paguemos los votos o promesas. Si hemos prometido cumplir cierta obligación ante los hombres, en tal día cumplamos esa obligación. Si no lo podemos cumplir, seamos hombres y confesemos que no lo podemos cumplir. ¿Ya? Es muy malo ver que personas están gritando en público una cierta cosa que ellos no pueden hacer. Eso fue lo que Jesús les reclamó a los religiosos de su época. Él dijo estas palabras: en la cátedra de Moisés se juntan los escribas y fariseos. Hagan todo lo que ellos les dicen que hagan, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Y es una aplicación de lo que estoy diciendo ahora. También el predicador debe ser un hombre formal. Formal. El predicador debe recordar de quién es siervo y qué corte representa. Algunos predicadores se entristecen al Espíritu Santo más por las palabras torpes y chanzas que de cualquier otro modo. No debe llegar al púlpito con espíritu de levedad. Presentar el mensaje de Dios es un asunto serio, debe ser formal, ¿verdad? Un hombre formal. Que vuestro sí, sí sea sí, vuestro no, no sea no. Debe cuidar su salud física, no solamente debe ser un hombre formal. No dije, aquí en la parte formal, que si usted dice que va a llegar a las 8, llegue a las 8. Que dice que va a llegar a las 9, llegue a esa hora. Sea formal, cumpla su palabra, cumpla lo que promete. Debe cuidar su salud física. El predicador debe ser lo mejor que pueda físicamente. Un cuerpo sano es atractivo en el púlpito y es una ayuda en la vida espiritual. Por tanto, es de importancia tener suficiente descanso, tomar ejercicio y observar una buena dieta. Yo sé que ustedes están jóvenes, muchachos, y ustedes no entienden lo que estoy diciendo, pero imagínense a mí,
en el púlpito, cansado, obeso, trasnochado, bostezando, con ganas de dormirse, ¿qué impresión voy a dar? No es lo mismo una persona que usted vea que está en una condición física, que cuando menos se siente bien, se mira bien, ¿sí? El predicador que está físicamente bien siempre va a ser más atractivo a la audiencia que un predicador que se está cayendo de sueño, está muy cansado, muy agotado. ¿Ya? Es importante que ustedes tomen nota de esto porque en el futuro lo van a necesitar. El buen éxito en la predicación. El predicador debe tener un conocimiento amplio de la palabra. Debe conocerla y saber aplicarla a su vida diaria. El predicador debe estudiar la naturaleza humana. Si nos estudiamos a nosotros mismos, conocemos a otros también. ¿Ya? El predicador debe tener interés verdadero en bienestar del pueblo que está sirviendo. Si usted va a predicar, no es nada más pararse al frente y dar un discurso. Espérate. Tienes una audiencia que te está escuchando y te debe de importar. El predicador debe ser bondadoso y cortés con todas las personas y mucho más respetuoso. El predicador debe ser inteligente y dirigido por la razón en sus decisiones. Son cosas, estamos hablando de la personalidad del predicador. Estas cosas son importantes. Número 6. El predicador debe hacer uso del sentido común, ya sea en el púlpito o fuera de él. 7. El predicador debe predicar de un corazón lleno, directamente a los corazones y las conciencias del pueblo, con devoción santa. El predicador debe saber terminar antes de cansar al auditorio. Y esto es importante, hermanos. El predicador debe saber terminar. ¿Sí? Cuando ya es hora de terminar, hay que terminar el sermón. Hay que terminarlo. ¿Sí? Saber el tiempo. Número 9. El predicador debe recordar que es mejor agradar que ofender. Más fácil atraer con miel que con vinagre. Pero no es bueno procurar agradar solo por tener el favor del pueblo. Pero hay que predicar la verdad con gracia, con altura, con respeto, aunque ésta sea muy dura. El predicador debe vivir de tal manera que todos sepan que practica lo que predica. El predicador debe dedicar todo su ser, espíritu, alma y cuerpo al trabajo sagrado de la predicación. ¿Sí? Si ustedes van a ser predicadores el día de mañana, acuérdense de esta clase. Usted debe de vivir de tal manera que lo que usted predica y dice es lo que usted vive. Muy bien, hasta aquí vamos bien. El siguiente segmento va a tratar sobre la presentación del mensaje. La presentación del mensaje. En este segmento presentaré todo lo relacionado a la entrega o presentación del mensaje, o sea, a la prédica en sí. Ya miramos la preparación, ya miramos cómo debe ser el mensajero y ahora vamos a ver al sermón cómo debe de exponerlo o presentarlo. La retórica es el arte de componer y pronunciar una buena pieza oratoria. En este aspecto, todo lo que hemos venido diciendo es una ayuda a semejante arte. Al principio les hablé del arte de la predicación, el cual incluye tanto el contenido como la expresión de un mensaje oral. La retórica es muy importante. Cuando usted esté armando su mensaje, su sermón, tiene que revisar la retórica para ver qué piezas puede incluir en su obra maestra.
Pero en un sentido más particular, se llama retórica o elocuencia a la forma externa del sermón, que se obtiene mediante la selección de adecuadas imágenes y de frases en formas diversas que dan amenidad y fuerza a las ideas. Se lo voy a repetir. La retórica es una herramienta que utilizamos para acomodar y diseñar nuestro sermón de tal manera que cuando lo decimos tenga un impacto. La retórica es herramientas que nosotros utilizamos para acomodar nuestro material. Vamos a hablar algunas figuras retóricas bíblicas más comunes que ustedes tuvieron que haberlas visto en la clase de hermenéutica. Por ejemplo, el predicador puede usar la metáfora. La metáfora es una figura que presenta una semejanza entre dos objetos o hechos, en el que uno presenta las características que son propias del otro. El lenguaje metafórico es muy utilizado al momento de hablar la palabra de Dios, de exponerlo. So es bueno utilizar metáforas. También se utiliza la sinécdoque. La sinécdoque es una figura de lenguaje que consiste en tomar una parte por el todo o el todo por una parte. Usted puede decir, pues, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, eso consiste en una figura en que usted, con unas pequeñas frases, usted puede decir muchas cosas, ¿ya? Eso es algo bueno que se puede utilizar. Pero también puede utilizar prosopopeya. En esta figura se le atribuye a cosas que no son personas como acciones propias de las personas, como la Biblia habla de los ríos que hablan, las montañas, los montes que hablan, los árboles que cantan y cosas así. Bueno, prosopopeya. Ironía. Se hace uso de esta figura cuando se expresa lo contrario a lo que se quiere decir. Muchas veces nuestros sermones tienen cierta ironía. Son irónicos. Y a propósito, ¿verdad? Porque están tratando de ilustrar algo. Pero también se pueden utilizar hipérboles. Una hipérbole es la figura por la cual se representa una cosa mucho más grande o más pequeña de lo que en realidad es. En otras palabras, es una exageración. Nosotros en término vulgar pudiéramos decir algo grandísimo, es algo muy grande, o uno pequeñísimo, muy pequeño. Bueno, eso pudiera ser una hipérbole, pero no necesariamente. Yo estoy ilustrando algo para ilustrarle lo que es una hipérbole. Una hipérbole, por ejemplo, en el libro de Juan que habla, si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús habló, no cabrían en el mundo todos los libros. Bueno, esa es una exageración, es una hipérbole. Pero también el predicador puede utilizar las alegorías y el mensaje alegórico es muy bueno. Las alegorías siempre son buenas cuando se saben utilizar. Una alegoría es la representación en la imaginación de alguna situación de modo que despierte el pensamiento de otra situación. Es decir, se emplean términos que literalmente pertenecen a una cosa para expresar otra. Suele constar de varias metáforas unidas. Por ejemplo, la alegoría de Sara y de Agar. Sara, la esposa de Abraham. Agar, la que era también concubina de Abraham. Sara dio a luz a Isaac y Agar dio a luz a Ismael. Y el escritor en Gálatas utiliza eso y lo dice que son dos pactos. Está utilizando una alegoría para hablar de los pactos. El pacto el antiguo pacto y el nuevo, el antiguo, el de la ley y el de la gracia, en fin. Está hablando de alegorías. La Biblia está llena de alegorías y metáforas. Eso puede utilizar uno en su sermón.
si lo sabe aplicar bien, si no, no. Pero también hay fábulas. Una fábula es una narración en la cual un hecho o una situación se expone mediante la personificación de animales o plantas. Está el enigma. Los enigmas son semejantes a las adivinanzas y están en la Biblia también. Puede utilizar tipología. ¿Sí? Si usted quiere enriquecer su sermón, puede utilizar cierta tipología. Un tipo en la Biblia es una clase de metáfora, pero tiene la particularidad que presenta semejanzas entre dos cosas, objetos o hechos, que designan personas, objetos o hechos en el porvenir. La tipología bíblica se utiliza muy a menudo. Por ejemplo, si está hablando de la roca de la cual salió agua en el desierto, ¿verdad? Y la roca era un tipo de Cristo, ¿sí? La nube era un tipo de la protección de Dios. Y así se utiliza tipología bíblica para ilustrar mejor un asunto en cuestión. Relación de la homilética con la elocuencia. Bueno, esta parte también es muy buena, solamente es un pequeño paréntesis aquí incluido, ¿verdad? Pero es bueno mencionarlo. La elocuencia es algo que debe de utilizarse dentro de la forma de exponer un sermón, que ese es el tema que estamos hablando. Como hemos dicho al principio, la homilética parece ser enemiga de la elocuencia, ya que la ciencia homilética frena, detiene, marca senderos al predicador y le obliga a volver al camino cuando éste ha alcanzado fogosamente su imaginación tras un bello párrafo oratorio. Pero la verdad es que la homilética representa el mejor apoyo de la oratoria. Es decir, uno se puede emocionar y darle con todo y hacerlo tremendo, pero la homilética nos regresa al camino, al orden que ya nosotros trazamos desde el principio. Cuando tú estás exponiendo un sermón, debes usar la elocuencia para exponerlo, pero la homilética para mantenerte anclado en el plan que Dios te dio, ¿sí? Por eso está este segmento aquí o este paréntesis, ¿sí? Hay que utilizar la homilética con la elocuencia, van de la mano. Hay muy diversas formas de tratar un texto o pasaje bíblico, como hemos visto, y cada predicador suele aplicar su estilo, su estudio y desarrollar su propio estilo personal. Al decir estilo, nos referimos aquí al estilo oratorio propiamente dicho, o sea, las frases y figuras retóricas peculiares de cada uno, ¿ok? Sino también a la forma de tratar el texto o el pasaje al componer un sermón. Estilo. Cada predicador tiene un estilo. Amén. Y vamos a hablar del estilo de la predicación. Tenemos unos minutos más antes de hacer un break, ¿verdad? Y vamos a hacer esto, a tratar este tema en unos 10, 15 minutos más. El estilo de la predicación. ¿Por qué es importante el estilo? El estilo es muy importante, demasiado importante a la hora de exponer un sermón. Eso va a hacer que pegue mejor si lo anterior que dijimos, el utilizar la retórica, las figuras de retórica y la elocuencia es bueno para proyectar un sermón, pues el estilo que el predicador utilice todavía va a ser mucho mejor. ¿Ya? Y en este segmento vamos a hablar sobre el estilo de la predicación. Hay varias formas de proyectar un sermón y de decirlo. En homilética se le llama estilo, los estilos de predicación. Y el primero que vamos a ver en este momento es el estilo narrativo. El estilo narrativo. Es decir, saben narrar historias y hacer vivir
ante las mentes de sus oyentes las ideas que existen en su cerebro. Óigame, todos los predicadores, o mejor dicho, no todos los predicadores pueden utilizar este estilo narrativo. Yo, por ejemplo, les confieso, no soy muy fuerte en el estilo narrativo. Mi modo inductivo utiliza otros elementos. Pero hay personas que les queda muy bien las narraciones, las historias, las narran muy bien. Yo no. Ok, se los digo de entrada. Pero este es un estilo narrativo. Yo tengo mi problema porque hay personas que se la pasan contando historias y a mí las historias no mucho me mueven, pero es porque mi personalidad que yo tengo. Pero este es un estilo. Son poetas y artistas por naturaleza. Regularmente los poetas en el púlpito lo son también en su estudio y a ellos debemos muchas de las buenas poesías evangélicas, ¿sí? Ya usted se está dando cuenta, el estilo narrativo incluye esa particularidad de contar historias. En la cultura americana se utiliza mucho el storytelling, el contar historias. En nuestros países también, pero de una manera diferente. El segundo estilo, no solamente el de contar historias, pero aquí hay otro estilo, que es el estilo considerativo. Este tipo de predicadores que utilizan este estilo considerativo saben ver inmediatamente los diversos aspectos, una verdad, las aplicaciones que pueden sacar de una palabra o frase de las Sagradas Escrituras, de modo que las divisiones y subdivisiones de un texto salen fácilmente de su mente y de su pluma. ¿Ya? No es lo mismo formular un sermón de una historia, una narración, que lo que yo estoy mencionando ahorita. Por ejemplo, yo veo un texto y digo, y aquí está el punto número 1, 2, 3, 4, 5, yo cuadro rápidamente porque este es mi estilo, es más mi estilo. ¿Ya? Es esta también una facultad preciosa en el predicador. Spurgeon decía, la poesía en grado sumo, no careciendo tampoco el don narrativo y hasta cierto punto poético, es decir, se puede incluir ambas cosas. Luego tenemos el estilo argumentativo, ¿sí? Hemos hablado del estilo de narrativo, hemos hablado del estilo, ¿verdad? El que estoy hablando anteriormente, considerativo, y ahora tenemos el estilo argumentativo, de argumento. Algunos predicadores son especialistas en este estilo. Tienen en cuenta la mente de sus oyentes al formular su mensaje. Saben que la apelación última ha de ser el corazón, pues ningún pecador se convierte por la cabeza, sino por el corazón, como se ha dicho con la verdad. Pero la mente puede ofrecer obstáculos al corazón que debieran ser removidos para que éste no haya excusa al recibir el llamamiento final. Para eso este estilo argumentativo ayuda mucho. ¿Por qué? Porque pone a pensar a la persona en su cabeza, ¿ok? Su cabeza con sus sentimientos. Se llama argumentativo por la palabra, argumento. El estilo argumentativo es el más propio para reuniones de evangelización en el presente siglo escéptico. ¿Por qué? Porque hace pensar a las personas. Este estilo no significa siempre la presentación de pruebas o evidencias de la religión cristiana, aunque éstas tienen una parte muy notable en tal clase de estilo, sino que el estilo argumentativo se halla también en la predicación dirigida a los creyentes. Cada vez que apelamos a un argumento lógico o a un motivo por el cual debiera hacerse tal o cual cosa. Por eso se llama así, argumentativo. Amén. Bueno, hermanos,
Vamos a hacer una pequeña pausa